Hola, buenas noches a quienes ya están en la sala. Bienvenidos. En breves minutos estaremos dando inicio. Buenas noches, María Paula. Bienvenida. Son las 8:06, hora de Venezuela. Me imagino que México 7:06. Y estamos empezando lo más puntual que podemos, a pesar de las vicisitudes. Esta clase está siendo grabada de manera que si alguien no puede estar o se le escapa algún detalle o quiere retomar algo en la clase y con el ejercicio que corresponde realizar, pues puedan revisarlo. Bueno, mi nombre es Franaik da Silva Signe, soy profesora de la Universidad Nacional Abierta en Venezuela, la universidad pionera en educación a distancia desde hace ya 45 años. También soy profesora tutora virtual en la Universidad Benito Juárez de Puebla, México, y bueno, he tenido alguna experiencia con asesorías de investigación como tutora y en este tipo de talleres con mi amigo Eric, con quien vengo compartiendo ya casi un año en estas formaciones. Hemos trabajado con profesionales en Honduras, en México, aquí en Venezuela y bueno, para usted contar. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Muy bien, Franay, muy contento aquí de esta primera sesión sobre escritura y redacción académica. Me presento, mi nombre es Eric Miguel Ortiz Díaz. Yo soy licenciado en Bibliotecología y Gestión de la Información. Radico acá en México. Actualmente estoy colaborando en el Tecnológico de Monterrey como asesor del Centro de Escritura y como bibliotecólogo. Este, Además, también hago investigación independiente. Tengo el honor de ya haber podido publicar algunos artículos en revistas arbitradas, indizadas en Scopus y en Web of Science. Entonces, también doy asesorías, sobre todo con citas y referencias en diferentes estilos y en el uso de gestores bibliográficos para poder automatizar nuestras investigaciones, que es parte de lo que vamos a ver también en este taller. Y pues bueno, ya muy a gusto, muy contento y pues listo para iniciar, Fran. Bueno, ya ve José Manuel y que más que Eric es su paisano. Y ya pues ya casi que nos los traemos también venezolanos, ya venezolano, mexicano, el apoyo, la solidaridad y el abrazo en la amistad en la academia nos une pues hoy y hasta el 29 vamos a estar con ustedes y también tenemos ya otro taller pero con otra compañera. Bueno, total que estamos muy contentos de participar en este en este pre-evento, porque esta actividad es pre-evento a las jornadas que va a haber en el mes de noviembre en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, inicialmente vamos de manera breve a revisar cuál es la agenda de este taller. Brevemente voy a compartir con ustedes para que vean sobre cuál es la base de lo que vamos a trabajar en estos días del taller es escritura y redacción académica. Aquí estamos los profesores que vamos a estar encargados. Entonces, este taller de escritura y redacción académica tiene el propósito de desarrollar competencias básicas en las dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, buscamos un poco esa transformación en la actitud del docente investigador que o no ha escrito o le ha costado escribir o de repente le han rechazado otro que otro artículo o tiene muchos ruido con respecto a lo que es escribir para una revista indexada de alto impacto, en fin. Buscamos pues que asuman la presentación de escritos académicos de calidad apegados a los lineamientos, conceptos y requerimientos a tener en cuenta para publicarlos en revistas arbitradas con nivel de impacto. De igual modo, revisaremos
los aspectos más resaltantes no será totalmente a profundidad porque tiene muchos recovecos, pero vamos a estar en estos días revisando las normas APA y los gestores de fuentes de información y nos vamos a enfocar específicamente en el gestor de información Sotero, que de eso se va a encargar mi compañero Eric con normas APA y Sotero, y yo me voy a encargar de la parte de redacción científica y artículos y ensayos argumentativos. La competencia general que buscamos, bueno, que se apropia de competencias conceptuales que coadyuvan a la presentación de estos escritos con los lineamientos requeridos. La duración es 20 horas académicas, tiene una dedicación de 2 semanas con 10 horas semanales y 2 horas diarias. Es lo que estamos proponiéndoles. Ustedes puede ser que utilicen un poco más, un poco menos, eso ya es una decisión de cada uno. Aquí brevemente, porque esto ustedes lo van a tener en el campus, está la estructura, están los encuentros que vamos a tener, tomen sus previsiones, tenemos el encuentro de hoy, un encuentro el 26 y otro encuentro el 29, que es el día del cierre. Entonces vamos a trabajar la escritura académica, artículos y otros escritos académicos, específicamente el ensayo argumentativo, normas APA, eh, búsqueda y validación de información. Luego vamos a trabajar el perfil del académico investigador y el entorno académico con respecto a las revistas y los tipos de revistas para publicar. Esto lo vamos a hacer en nuestra actividad de cierre. Aquí están las especificaciones de qué se va a hacer en cada espacio. La actividad, el taller es más práctico que teórico. Van a tener dispuesta la teoría, pero vamos a ir más a la práctica. Tenemos en cada sesión, tenemos un video que va a ser esta clase grabada más un video alusivo al tema, presentación, el foro por temas, por preguntas generadoras, el material de apoyo y un ejercicio o tarea. Las recomendaciones que les suministramos es que justamente se mantengan al día. El ritmo del taller es bien rápido, intensivo y hay material por revisar, ejercicios que deben hacer y si ustedes se atrasan va a ser muy difícil que tomen el ritmo. Es importante interactuar tanto en el espacio de Telegram como también en Moodle, ya como lo han estado haciendo, que se han aclarado dudas, que también se ha apoyado a quienes estaban fuera de la plataforma, que ya están inscritos en la plataforma, porque el curso pasa muy rápido. Entonces hemos decidido abrir este grupo de Telegram para que ustedes puedan, por supuesto, interactuar. Pues recuerden que ustedes, además de consolidar estas competencias, también se van a apropiar de estas herramientas que le van a permitir tomar rienda suelta para escribir, para desarrollar sus escritos y presentar de repente esa tesis que tienen guardada, ese trabajo especial de grado que creen ustedes que ya no les sirve para publicarlo en un artículo, pues ya es hora de que los desempolven entre hoy y mañana porque lo vamos a necesitar. Debes contar pues con su teléfono, con su conexión para estas sesiones de trabajo, ¿verdad? Pero de igual manera, como les estoy comentando, va a quedar grabado para que todos puedan para que puedan disfrutar pues del material nuevamente. De inmediato entonces vamos a dar inicio. Si tienen alguna pregunta la pueden ir colocando por el chat, porque siempre, bueno, surgen dudas con respecto a lo que se va a hacer. Ah, ya va que le di presentar y no la tengo compartida. Con respecto a lo que vamos a hacer, cuál es la dinámica o qué sé yo, si existe alguna duda por parte de ustedes. Bueno, Eric, ¿me avisas, por favor? ¿Se ve? Ahora ya se ve, Faranay. Sí, ok, gracias, José. Bueno. Gracias. Tenemos en esta primera parte, tenemos dos temas. La escritura académica como aliada de la ciencia y de los investigadores y los artículos y ensayos argumentativos. Aquí la idea es que ustedes puedan establecer desde una perspectiva de su interés la relevancia de la escritura académica,
como una aliada de la ciencia y de los investigadores y puedan reconocer los aspectos neurálgicos de los artículos y ensayos argumentativos. Ustedes en esta oportunidad van a participar en un foro y van a dar el inicio a su escrito académico. Lo que vamos a revisar en esta semana completa va a ser la gestión del conocimiento, comunicación científica, texto científico, redacción científica académica, cómo es eso de publicar en la ciencia los artículos y ensayos argumentativos. Vamos a tener unas consideraciones preliminares que quisimos dejar acá para que ustedes vayan comprendiendo hacia dónde gira nuestra intencionalidad. Y es que la UNESCO refiere que la finalidad esencial de un artículo, de un escrito científico, es comunicar los resultados de investigaciones, ideas, debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Es preciso establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir con conocimiento de causa una serie de normas de estructura general y contenido. Muchas de las fallas que nosotros presentamos cuando vamos a una revista a llevar un artículo, un ensayo, es que nosotros muchas veces no comprendemos las normas, no conocemos el cómo es el desarrollo del escrito para esa revista. Entonces es preferible que nosotros nos detengamos un poco y las revisemos y adecuarnos para facilitar el intercambio entre investigadores de otros países. La mejor manera de aprender a escribir definitivamente es haciéndolo, aceptando la crítica de los revisores y por supuesto compartiendo con sus pares académicos. Entonces comencemos con la gestión del conocimiento. Todo aquello que nosotros elaboramos como producción científica, que tenemos tesis, trabajos especiales de grado, especializaciones, nuestro trabajo de pregrado, se convierte en ese conocimiento que nosotros llegamos a acumular. Y cuando nosotros lo producimos, le llamamos gestión del conocimiento hacia adentro. Pero cuando nosotros necesitamos ir hacia la promoción, hacia la divulgación, ya vamos hacia afuera a compartir con otros, a la socialización del conocimiento. Entonces, la escritura académica se convierte en gestión del conocimiento en el momento que nosotros lo desempolvamos, por eso les decía, lo sacamos de una gaveta, lo sacamos de una biblioteca y lo colocamos al servicio de los demás. Pero colocarlo al servicio de los demás tiene toda una serie de procesos que son justamente de esos procesos que vamos a conversar. Entonces, la promoción del conocimiento es cuando se habla de un estudio sobre la divulgación del conocimiento, es el medio de comunicación, es decir, nosotros divulgamos en una revista general, en una revista donde se divulga el conocimiento. Cuando hacemos difusión del conocimiento es cuando hacemos conferencias o artículos científicos que van directamente para una comunidad científica determinada. Fíjense las diversas formas de gestionar el conocimiento de lo que nosotros llegamos a producir. La socialización es cuando compartimos en ponencias, conferencias, foros. La transmisión del conocimiento se basa en las actividades académicas, en el aula, en las cátedras, en las defensas. La transferencia del conocimiento es la aplicación, la innovación, el asesoramiento, la asistencia técnica, la consultoría, todo aquello que nosotros le damos a otros. Entonces, es importante que en este momento cada uno de ustedes diga, bueno, ¿qué he estado haciendo? He estado promocionando el conocimiento, yo hice promoción, he estado haciendo divulgación, difusión. Entonces, aquí nos preguntamos, en toda esta gestión del conocimiento es importante agarrarnos de una fase que se llama publicar. Es importante publicar para que pueda existir ese proceso en el cual el conocimiento ya pasa de unas manos a otros y se dan todos esos procesos que si el impacto, el índice, las citaciones que vamos a hablar más adelante. Muy importante la pregunta, ¿qué diferencia hay entre una revista científica y una revista de divulgación? Una revista científica es aquella que pertenece a una comunidad científica determinada y nosotros escribimos un artículo, por ejemplo, entre médicos
Escribimos un artículo para médicos y esos, educadores, solamente educadores, es la revista científica especializada. Ahora, cuando es una revista de divulgación, es una revista general donde hacemos divulgación, pero no cumplimos con unos parámetros de artículos científicos. Es la diferencia, es la diferencia más marcada que existe. Entonces, Y, publicar, cuando hablamos, dígame, perdón, Fran, nada más un adelante. comentario. Y también hay que tener, o sea, hay que ser muy críticos en qué tipo de información es la que consultamos, porque hay mucha que pudiera parecernos científica, mas no es así, puede ser de divulgación. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Que National Geographic es una revista científica o es una revista de divulgación? Ajá, De divulgación. Claramente. A pesar de que aborda temas científicos, eso no lo hace una revista científica. Lo que hace a una revista científica como tal es el método que hay detrás, la es el revisión por método. pares, etcétera. Adelante, José. Adelante, José. Gracias, Fran. Sí, entendería que también la diferencia tiene que ver con la forma de compartir la información, ¿no? En una revista científica hay una serie de elementos que se piden para publicar, ¿no? Incluso al final hay una lista de referencias de en qué me baso, cuáles fueron las fuentes Exacto. consultadas para presentar la información. Y en una revista de divulgación, a lo mejor dentro de la redacción se hace mención en un estudio tal, pero al final no hay una lista de referencias, no hay una serie de elementos que cubran, ¿no? Con los elementos que evidencian, diría yo, la aplicación del método científico, ¿no? Es correcto. Exactamente. Así es correcto. Entonces, ¿para qué publicar? Muchos colegas me dicen a veces, yo no sé para qué publicar, si eso de verdad, eso quita mucho tiempo. Bueno, es que definitivamente todo depende del interés que nos ocurra a nosotros, porque es una función académica y comunicativa de la escritura, es una función académica además de los docentes, investigadores, de los que estamos en la ciencia. Es la participación activa de en la comunidad discursiva de referencia, es decir, del lector a interlocutor. Es esa participación de una comunidad científica que nos lee, una comunidad científica a quien le garantizamos el interés, la actualización con nuestros trabajos. Hay circulación de escritos y generamos quantium teórico para que otros también trabajen con sus antecedentes, con las bases del estado del arte que se utilizan en las tesis de doctorado, por ejemplo, en los trabajos especiales de grado. Es generar y transferir conocimiento, es un proceso dinámico y dinamizador. Permite que la academia se mantenga dinámica y no estática porque se estanque en la producción científica, porque es importante la revisión por pares, es uno de los criterios que cuida la ética de una revista científica, porque permite publicar y multiplicar lectores y reflexiones desde múltiples perspectivas. Y ustedes pueden colocar en el chat más razones que se les pueda ocurrir para qué publicar. Entonces llegamos a un punto en que, ¿para qué publicamos? Para comunicar, para divulgar, para difundir, para promocionar. Allí en esa clasificación que les hice breve sobre la gestión del conocimiento y las diferentes finalidades que tiene, ustedes se preguntarán, bueno, así voy a promocionar o si voy a socializar, también puede ser que llegue entonces a difundir o a divulgar. Así es, porque todo esto es parte de la comprensión del ser humano sobre su entorno comunicativo. Entonces, dentro del proceso de escribir existe una expresión y una comunicación. Nosotros tenemos del otro lado, suponemos que del otro lado tenemos un receptor, una persona que puede o no comprender nuestro mensaje. Entonces, para eso nuestro mensaje dentro de una escritura debe ser comprensible a las personas, debe traducirse en una forma de pensamiento en que el emisor interpreta los hechos, los fenómenos, las realidades que abordó en ese escrito que el otro está leyendo. Entonces, la expresión y la comunicación van de la mano. Entonces, la expresión es lo que usted quiso decir
Y la comunicación es el cómo usted escribe en la prosa, es la prosa de quien lee, es el texto que se refleja, es lo que realmente está allí. De hecho, hay autores, sobre todo el fundamentalismo de la relatividad funcional, quienes dicen que puede haber una expresión manifiesta y una expresión latente, que muchas veces la expresión latente es la que más puede causar un impacto negativo o positivo en una lectura. Muy bien, vamos a ver qué dice por aquí el chat. Dice, para darnos a conocer en la comunidad científica en relación a la línea de investigación en la que trabajamos. También nos ayuda a conseguir apoyo para trabajos en equipo con otras regiones e incluso con países. Totalmente de acuerdo, Vianelli. Nos ayuda, nos aporta el trabajo en redes de investigación. Les comento a manera de anécdota que yo conocí a Eric en una actividad de socialización, de gestión del conocimiento de socialización. Participamos en un webinar y luego comenzamos a trabajar juntos de manera más cercana en cuanto a lo que tenía que ver con este tipo de formaciones. Entonces, es eso que dice Benelli, abre el horizonte y nos permite hasta viajar a sitios que nunca pensamos. Entonces, dentro de la comunicación se refleja en un texto. Es la idea de lo que venimos a conversar con ustedes, que se refleja en un texto, que es ese resultado del acto de comunicación, son el conjunto de palabras que componen un documento escrito y sus características dependen de la intencionalidad de quien escribe, ¿no? Todo va a depender la carga simbólica, la carga realmente, vamos a decirlo así, la carga escrita, la carga del mensaje que lleva allí. El texto es un todo compuesto por elementos más pequeños, tiene una estructura formal y una estructura de ideas expresada en su contenido o cuerpo. Según el diccionario de la lengua española en el 2014, el texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos, o lo que podemos decir que son un conjunto de oraciones unidas o separadas por puntos, por comas, por todos los puntos de puntuación, todos los signos de puntuación. Vamos a ver, el texto es producto de una actividad verbal social. Entonces aquí hablamos de la intencionalidad comunicativa, de la situación de comunicación y del carácter estructurado. Aquí en estas preguntas ustedes ven, ¿qué es? Es el propósito del participante en un acto comunicativo. La situación de comunicación son elementos contextuales en los que se materializa la intención. Y el carácter estructurado tiene que ver con el conjunto de enunciados que estructuran, que dan sentido al texto. Entonces, la intención comunicativa del participante es justamente o es neutro o fija una posición de defender, de argumentar un tema, o está en contraposición de forma crítica, sociocrítica, sobre una realidad o un fenómeno. ¿Qué hace? Puede ser que la intención sea entonces informar, expresar, enseñar. Entonces la situación de la comunicación es que define un espacio, un tiempo y situaciones socioculturales. Lo hace sobre situaciones, sobre experiencias didácticas, sobre experiencias de enseñanza, aprendizaje, aprendizaje de servicio, en la formación de investigadores. Precisa las propiedades: coherencia, cohesión, adecuación y corrección dentro del carácter estructurado que da sentido al texto. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa quien escribe desde la intención comunicativa? Modela un discurso del emisor, el receptor participa activamente, pues interpreta la intención, y la situación es que se definen las características del texto en lo que es el cómo actúa. Puede ser una tesis, puede ser una monografía, puede ser un periódico. Entonces ofrece sentido. Fíjense cómo el texto le damos sentido de acuerdo a la intencionalidad, de acuerdo a la situación, de acuerdo al discurso que lleva la calidad del texto, que lleva el texto. Entonces, en ese sentido, el texto tiene unas cualidades que ya ustedes las escucharon previamente. Primero, el texto debe ser coherente. No hay nada más hermoso cuando nosotros vemos un texto armonioso que provoca leerlo de principio a fin, que tiene una
coherencia entre todos sus párrafos y que un párrafo da secuencialidad con el otro. Bueno, eso justamente es la coherencia. Dice Juan René, nos permite validar con la comunidad científica las interpretaciones que realizamos de la realidad. Incluso realimentar aquellos aspectos que se presentan como sesgos cognitivos. Muy bien, así es. Nosotros, una de las validaciones que hay, por ejemplo, de la investigación cualitativa, es que hay necesidad de publicar con la intención de ver cómo la comunidad nos las va validando. Interesante. Entonces, la coherencia es la selección y distribución adecuada de la información. No es que vamos a empezar hablando de las peras son unas frutas que se obtiene del árbol, entonces de repente, por eso es que las manzanas se hacen con caraota, entonces la gente así como que no se comprende, entonces eso le llamamos todos esos aspectos, por supuesto, esos marcadores dentro de lo que tiene que ver el texto cuando hablamos con la armonía, sintaxis, redacción. La cohesión, fíjense, cohesión es la relación de la dependencia entre los elementos que pertenecen a distintas proposiciones, que sea un texto cohesionado. La adecuación es que se adecue la variable lingüística apropiada a lo que se quiere comunicar. Si estamos hablando de temas serios, científicos, responsables, debemos usar el lenguaje científico. Y aquí quiero ir orientándome hacia donde vamos con este taller, es justamente hablar de la redacción científica académica como una necesidad de ir también rescatando ese lenguaje que muchas veces está viéndose afectado por los diferentes avances tecnológicos en los cuales se nos dificulta escribir bien, porque ya al comunicarnos en una telefonía ya casi no quieren los jóvenes o nosotros mismos, ya casi no queremos conversar adecuadamente porque todo es la inmediatez, la rapidez va dejando de lado lo que es el escribir de manera adecuada. No se trata de manera abombada, adornada. Hablamos aquí de justamente de cómo es preciso y concreto. Y la corrección es cuando el texto se adecua a las normas de la lengua escrita. Aquí tenemos un ejemplo contrario a lo que es la cohesión, a que lo que son todos. Fíjense los ejemplos. Por ejemplo, una incoherencia es cuando decimos mi perra que era de color verde salió por la galaxia. Dio una vuelta y trajo un cometa, pero yo no había ido a las compras del día y entonces llegó el campeonato de básquet y perdimos. Allí hay un texto totalmente incoherente. Cuando hay falta de cohesión, Paula fue a la tienda a comprar un teclado para la computadora. Yo no vi la película completa. Marcos y Paula se cansaron rápidamente. Entonces la cohesión debería llevar un hilo conductor. Es la palabra, vamos a ver quién era que preguntaba, Mildred. La cohesión es llevar un hilo conductor dentro de la lectura, es decir, si comenzamos hablando por Paula, vamos a terminar hablando por Paula, es concretar las ideas, es cuando la idea está cohesionada, es cuando la idea está fusionada, cuando la idea lleva una coherencia, lleva una cohesión y va de secuencialidad. La inadecuación es cuando vemos un reporte de un psicólogo con relación a un paciente y dice sujeto de 61 años con sintomatología depresiva, pero es que tiene diversos problemas y por eso se pone triste y lamento tanto esa situación. Es inadecuado el lenguaje, es inadecuado, es subjetivo, está con juicios de valor que no debe ser y así ocurre en los escritos. Muchas veces vemos que nuestros participantes en doctorado, en maestría, escriben de repente cuando están haciendo supongamos, la redacción del problema, como si estuvieran echando un cuento de rumores. Y eso es parte de lo que no es el texto científico, justamente.
es inadecuado, tiene que ser adecuado a la objetividad, al término científico, a todo lo que es el paradigma de cada uno de los elementos dentro de la disciplina, en este caso de la medicina. La falta de corrección es cuando observamos que, por supuesto, hay problemas de las palabras que están, no hay buena intersección en las palabras. Por lo menos David es un chico bien, parecido que no va a el baile y nunca se divierte y siempre está sentado. No hay acentuación, después vienen unos dos puntos que no son necesarios. Entonces, siempre los textos, esto recuérdenlo, que es importante, los ejemplos de no texto, tenerlos en consideración para que nosotros podamos caminar por buen sendero en lo que tiene que ver con la elaboración de los textos científicos. Porque si nosotros queremos transmitir un discurso especializado, caracterizado por tener una finalidad específica, que es difundir el conocimiento, y una situación de comunicación particular, porque va de la mano de las universidades, instituciones de investigación, grupos, centros, líneas de investigación. Entonces, si queremos ir hacia el texto científico, debemos ser cuidadosos con estos procesos. Entonces, yo les sugiero en estos momentos, cuando ocurre esto, es que nosotros sometamos siempre a lo que yo llamo la auditoría, que otro colega, otro par revise nuestro trabajo. Yo tengo una colega que cada vez que le doy un escrito, casi lloro, pero bueno, ella lo hace y lo hace muy bien y me corrige y aquí, y me tacha, no, no, así no es, y esto está mal y aquí no hay, la intersección está mal, la preposición no es, porque a veces no tenemos que saberlo todo con respecto a todo lo que es la norma lingüística, pero sí debemos ser cuidadosos. ¿Cómo vamos por allí? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos en el chat? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Muy bien. La redacción científica. Fíjense que el texto científico nos da pie o nos dice que dentro de un texto científico, si queremos cuidar que tenga cohesión, que tenga coherencia, que tenga corrección, debemos entonces tener una redacción científica. ¿Qué es esa redacción científica? A ver, aquí hay un concepto, pero ustedes pueden tener otro también, que la redacción científica tiene como propósito informar resultados de una investigación, sus avances o productos de esta. Es decir, la redacción científica tiene toda una serie de protocolos que van implícitos en su redacción porque nos va aproximando a cada apartado que va dentro de un todo cohesionado de textos. Por ejemplo, usted siempre en un problema científico va a encontrar un estado del problema, va a encontrar unas causas, unas consecuencias, unos datos duros a nivel macro, a nivel micro, a nivel meso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciencia y la ciencia no es que todo es una receta, pero debe estar presente esas generalidades. Aquí les doy 4 requisitos mínimos que también podemos tenerlos, podemos tener otros, que debe tener la redacción científica. Primero, dominar el idioma. Conocer palabras. Yo tengo un profesor, tuve un profesor en el doctorado, que, uno que decía que uno tenía que escribir, buscar las palabras en el diccionario, porque cuando no es lo mismo decir, hay que tener reconocimiento del otro, que decir, es importante en la sociedad vivir en otra edad, nos dice el profesor, y el lenguaje tiene que ser rimbombante y tiene que ser algo que impacte. Por otro lado, tuve un profesor que decía que no, que el lenguaje tiene que ser sencillo, lo más diáfano, transparente posible, para que el otro pueda comprender el mensaje. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hay que ser pomposo y abombado o el lenguaje, el idioma, tenemos que abusar de las palabras rebuscadas o sencillo? ¿Cómo prefieren que sea el lenguaje o cómo lo hacen ustedes en sus escritos? ¿Se va el sonido? ¿Ahora? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos, bueno, yo te he escuchado perfectamente, Fran. Ah, bueno. Primero, escribir oraciones completas y coherentes. Hay algo que se denota muy, con mucha falla. Ah, muy bien, el lenguaje tiene que ser sencillo, lo pomposo hace los textos difíciles de leer, exactamente. Yo considero que es sencillo al punto de lo que quiero decir. Si se requiere de un tecnicismo, se usa. Sí, exacto, un tecnicismo. Fíjense que hace poco leía un título de un trabajo que decía un modelo ontoepistémico axiológico Mm, de lectura y escritura en los niños. Entonces yo le pregunto a la persona que qué quería decir ella con mm, ontoepistemi mm, axiológico. Le dije que además esos guiones en el título no suenan bien porque rompen la lectura, mm, no les permiten tener el hilo conductor armónico en la lectura. Me dice, no, profe, porque fíjese, suena bonito, suena impactante, ¿ves? Suena impactante. Si yo digo ontoepiste axiológico, no es lo mismo que decir modelo sobre la realidad, el conocimiento mm, y los valores de la comunidad mm, para la lectura. mm, Ella quería un modelo que nace de la mm, etnografía, de una zona donde los niños han aprendido a leer a pesar de que tienen a los papás que son analfabetas. Entonces, en esos momentos es donde queda en entredicho mucho lo que dice que la socialización incide de una manera tal que si los padres no saben leer, los niños no deberían aprender a leer. Y bueno, tenía todo algo montado y hablaba de mm, esa mm, ontoepisaxiología. A ver, ¿qué dice por aquí? Pianelli, yo considero sencillo, al punto de lo que quiero decir, si se requiere un tecnicismo se usa, no se trata de evidenciar que los demás no saben, sino compartir lo que se ha descubierto o aprendido. Esa es mi opinión. Muy bien, exacto. Se trata de compartir lo que se ha aprendido y de darle su justo valor. Hay una Construir, precisión, adelante, perdón. Nada más una adelante. precisión. Es muy válido usar tecnicismos y de hecho en la redacción científica es lo indispensable porque se supone que cuando estamos escribiendo o publicando en una revista científica está dirigida a a un público específico, que son los especialistas en esa área. Entonces, si Exacto. nosotros usamos tecnicismos sobre esa área, lo van a entender, ¿ok? Ahora, con base en mi experiencia, sí, no hay que ser rimbombante, porque a mí me pasó lo siguiente en la última publicación que hicimos, unos colegas y yo, hicimos una publicación en español, la escribimos en español, y pues, obviamente, como lo hicimos por partes, yo hice una parte, o compañero otra parte, cada quien tenía su estilo distinto de escribir, ¿no? O de dar a conocer sus ideas. Pero el detalle o el problema fue cuando quisimos traducir ese texto porque quisimos publicarlo en inglés. Sabemos que para tener un mayor alcance, un alcance universal de nuestras publicaciones, el idioma va a ser siempre el inglés. Entonces, cuando hicimos esa traducción, primero utilizamos una traducción automática y el traductor no entendía qué queríamos decir en muchas partes del texto. ¿Por qué? Por la forma en la que lo pusimos. Entonces, si ustedes hacen un escrito muy, muy directo, sin dar rodeos a lo que quieren decir, completamente lógico y directo, cuando ustedes necesiten traducir, va a ser muchísimo más fácil. Y bueno, ese es un reto al que nos enfrentamos, entonces de ahí también aprendimos que sí, tiene que ser lo más directo posible, así es la redacción científica. Ujú. Exacto, y muy, muy buena esa aclaratoria, que el tecnicismo podemos usarlo, lo tenemos que usar, lo que se está diciendo y que esperamos que ustedes pues lo tomen de cada uno de la mejor manera y vea y se vea, incluso revisen luego artículos para que ustedes vean que no es ya la misma percepción cuando nosotros vemos un artículo que prácticamente no se comprende de lo pomposo que puede resultar ser. Bueno, algunos autores indican, como Cedeño y Villavicencio, que debería ser así. Ahora, donde sí Construir, tenemos que, perdón, Fran, donde sí tenemos que prescindir de usar tantos tecnicismos es si en algún momento estamos
redactando un texto para una revista de divulgación. Cuando Ajá. hacemos divulgación, es lo que intentamos hacer, simplificar los tecnicismos científicos. Entonces también depende del público al que nos estamos dirigiendo. Muy bien, gracias, Eric. Adelante, Bueno, Fran. construir párrafos que lleven lógicamente de un tema al próximo y usar correctamente las palabras, los signos de puntuación para producir un texto sencillo, claro y fácil de entender. Lo segundo, enfocarse en el trabajo. Es importante establecer un plan de trabajo. ¿Cuántos de ustedes han hecho su plan de trabajo para hacer su artículo científico? Se hacen su plan de trabajo al inicio del artículo científico, bueno, me lo van diciendo por allí. Para comenzar y terminar el trabajo realmente. Reservar tiempo para escribir y escribir, no buscar excusas para posponer el trabajo. Me encanta esto porque ahí sí es verdad que la procrastinación es algo que nos domina muchas veces. No, mañana lo hago, pasado mañana lo hago. A mí me ocurrió algo con un artículo que estaba escribiendo con un colega sobre el WhatsApp Learning, que nosotros comenzamos con unas actividades con WhatsApp en el año 2019 y 20, y le dimos larga, lo dimos larga, se nos hizo el año, y total que cuando nos dimos cuenta ya el tema prácticamente estaba saturado, pero cuando nosotros lo hicimos no era. Entonces también sucede que es el justo a tiempo, es el momento a veces de escribir. Por ejemplo, hay artículos que surgieron los primeros meses de la pandemia y las personas pues se hicieron un plan rápido de sacarlos porque justamente era lo apoteósico de ser los primeros en los antecedentes de un tema. Reservarse, dedicarle tiempo a la revisión del texto. Esto es crucial, es importante dedicar tiempo suficiente a la redacción, a la corrección del manuscrito. Los textos efectivos no se escriben apresuradamente, son el producto de una escritura y revisión cuidadosa, pausada y constante. Fíjense hacia dónde estamos dando la orientación en este taller, y es que ustedes aquí en este taller no van a escribir todo el artículo, les sugerimos que el día de hoy ustedes busquen algún texto que hayan iniciado, algún trabajo que hayan culminado y no lo hayan publicado, para que ese sea su punto de partida en la plantilla que vamos a colgar en la plataforma, en el campus, para que ustedes puedan avanzar en su escrito académico. ¿Ok? Porque debe ser pausado y constante, pero cuando comenzamos de cero, y sé que muchas de las recomendaciones que aquí les vamos a dar les van a servir para comenzar también desde cero. Entender y aplicar los principios fundamentales de la redacción científica. Escribir con precisión, claridad, brevedad. Fíjense que en estos aspectos hay autores que señalan que uno debe tener economía del lenguaje, y Cedeño y Villavicencio son unos de ellos. Ellos señalan la necesidad de ser breves en nuestros escritos. Fíjense que cuando ustedes van a publicar en una revista, yo recuerdo que yo publiqué para una revista argentina y tuve muchos problemas porque me costaba, y lo reconozco, en el año, eso fue como en el año 2010, me costaba mucho de entender que era resumen, que eran 10 líneas, que eran 100 palabras, no eran 200 ni eran 300. Entonces es un ejercicio que debemos ir haciendo de economía del lenguaje, de ser breves, claros y concisos. Hay algunas estructuras que pueden ser diferentes a estas, pero aquí traemos una estructura algo aproximada a lo que debe ser la estructura formal de un texto. Es importante que los textos tengan sus apartados, es decir, tengan sus temas, títulos, subtítulos o secciones, sesiones. Los epígrafes, es decir, una cita o sentencia, un epígrafe de inicio que le permita tener el texto cierta presencia, prestancia. Los párrafos son las oraciones unidas por puntos y comas y expresa un argumento. En cada párrafo se expresa un argumento. En la actualidad, anteriormente los párrafos se pedían que fuesen entre 8, 9 o 10 líneas.
Ya en la actualidad, con la virtualidad, muchas revistas piden que los párrafos sean no mayores de 6, 7 líneas. Entonces ya nosotros vemos los párrafos muy pequeños porque justamente es ese lenguaje, es esa vista ligera, es esa nueva, es ese nuevo formato de cada revista que ahora son muchas digitales, más, son más digitales la mayoría. Las oraciones es la expresión mínima, la mínima unidad de lenguaje con sentido completo. Entonces ustedes ven que lleva apartados, epígrafes, párrafos, oraciones, frases, conjunto de oraciones con sentido. Nosotros podemos, cuántos autores, cuántos pioneros, filósofos no se han hecho famosos por sus frases célebres. Bueno, así nosotros dentro de nuestros escritos podemos ir impregnándolo de frases que sean propias dentro, no todo puede ser citas, sino también frases propias. Y por supuesto debe contener palabras clave de expresión científica. Entonces, ¿qué estrategias usamos? Bueno, aquí brevemente les comento que hay muchas estrategias científicas muchas estrategias que se usan para la redacción científica, pero acá nos vamos a centrar en las cognitivas y metacognitivas, es decir, aquellas que buscan el conocimiento y aquellas que nos dicen para qué nos sirve lo que hemos encontrado, lo que ya sabemos, porque es así como nosotros podemos tener una planificación intencionada para elaborar un texto. Y esta lleva un proceso, lleva orientada a unos propósitos, es decir, nosotros nos proponemos que en 2 meses vamos a publicar un artículo, bueno, en 2 meses nosotros vamos a cubrir todos los aspectos desde leer para conocer el tema, leer para poder analizar y resumir, leer para criticar, leer para escribir y comenzar allí el escrito. Es controlable, tiene una intención, es dependiente de cada uno de nosotros, nos hacemos nuestras estrategias y decidimos qué y no, qué hacer y qué no hacer. Fíjate que esto va con lo que decía José Manuel. Nosotros decimos en algún momento, bueno, no, no debe ser así, y él dice, bueno, si hay tecnicismo, yo lo haría así. Entonces, cada quien va teniendo su libro en el cual va también escribiendo su manera de hacer las cosas. Es educable y es flexible en cuanto a las estrategias. Comencemos entonces con 3 estrategias puntuales que deben abordarse en la redacción científica. Primero, la planificación. Es importante que organicemos todas las acciones a realizar en cada proceso. El planteamiento de los objetivos, seleccionar la audiencia, la textualización, estructurar las ideas en el texto con atención a lo planificado, atención a la cohesión y coherencia del discurso textual. Es decir, hilvanar las ideas, hacer un hilo conductor que va de principio a fin, de manera que nos permita tener un texto inicial, preliminar. Hacer la revisión, que es la evaluación del proceso estratégico, la evaluación del escrito y la corrección global. Esto es un modelo de Domínguez Rivero. Este abordaje estratégico de la redacción en 3 aspectos nos permite a nosotros comenzar e ir luego hacia las estrategias cognitivas y metacognitivas. Entonces tenemos primero leer el mundo, es decir, vamos a leer qué ocurre en las temáticas que nosotros decidamos. Si yo decido escribir sobre un tema, voy a buscar las temáticas, rastrear la información, identificar qué tipo de lector va a leer mi escrito o por lo menos tener una idea, definir la intención del texto. Siempre nos preguntamos, es que no sé para qué quiero hacer el artículo, o sí sé, pero no lo sé expresar. Entonces debemos tomar tiempo, pausa para leer. Por eso se llaman estrategias cognitivas y hacer inferencias para predicción de resultados. ¿Qué puede pasar si yo incluyo a este autor que es irreverente frente a un tema? Eh, Siempre recuerdo que había un director de revista que comentaba que si a él le llegaba a algún artículo con X cita, él simplemente no lo revisaba, ¿no? Y cosas así por el estilo. Estrategias metacognitivas son aquellas que nos permiten el saber para qué conocemos, entonces, para qué nos sirve. Entonces, reflexionamos el proceso escritural, esta es en la primera etapa.
cuando tenemos el acceso al conocimiento. Examinamos los factores, vemos si estamos dilatando la entrega, vemos los tiempos de la convocatoria de la revista, el ambiente para la producción, preparamos un ambiente en el cual podamos escribir, ya tenemos las primeras lecturas, analizamos las variables personales, en qué momento es que debo sentarme a escribir, cuando se duermen los niños, con una música bajita me pongo los audífonos para que mi esposo no se moleste o mi esposa, lo hago en el balcón, lo hago en la oficina, donde hago, pero eso lo hago desde la metacognición. Luego vamos en la planificación. Una vez que nosotros tenemos acceso al conocimiento, nos sentamos a hacer la planificación y leemos para saber. Entonces, en las estrategias cognitivas, en esta parte de la redacción científica, seleccionamos la información. Ya buscamos todas las temáticas. Bueno, ahora seleccionemos según el tema que vamos a dejar. Formulamos los objetivos, clasificamos, integramos y jerarquizamos la información. Bueno, este libro me va a servir para iniciar, este para cerrar. Pareciera una fábula, ¿verdad? Porque a veces escribimos atropelladamente, pero este proceso funciona. Jerarquizamos la información, elaboramos esquemas. Es importante que ustedes tengan un cuaderno que les permita hacer su esquema, donde ustedes coloquen la estructura que van a seguir, cómo iniciar, qué autor, hacer una matriz de fuentes. También pueden utilizar una matriz de fuentes, que es una matriz donde ustedes coloquen el autor, el año y una sinopsis de ese, un resumen, el abstract también lo pueden colocar. Construir las metas para el proceso. Ya pasamos de la lectura del mundo, del ámbito global, pasamos a puntualizar en aspectos clave. En esta parte, las estrategias metacognitivas deben ser la previsión y el orden de las acciones, seleccionar las estrategias personales adecuadas, el monitoreo del plan y adecuación de las estrategias según el entorno. Luego viene, ya pasamos por el acceso al conocimiento, la planificación, pasamos a leer el mundo, leer para saber, ahora vamos a leer para escribir. En la producción textual ya hemos planificado, entonces nos sentamos a organizar los principios según los principios de la redacción científica. Desarrollamos el esquema, establecido las relaciones entre las ideas, textualizamos y elaboramos borradores, textos intermedios, es decir, preliminares. Aquí es importante que nosotros nos detengamos y nos hagamos nosotros mismos auditoría y veamos, nos autoevaluemos, veamos cómo vamos, no, si nos hace falta de repente, Eric, por favor, revísame a ver qué te parece este párrafo, ayúdame por aquí, léelo, dime qué tal, qué quise, a ver si está bien. Entonces, revisar, leer para escribir. Luego hacemos una revisión nuestra donde leemos para criticar y revisar. Aquí ya las estrategias cognitivas se van achicando, entonces vamos a leer para identificar y resolver problemas textuales, hacemos comparación, supresión, reformulación, adjuntamos, o sea, nosotros aquí es donde comenzamos ya a dar forma y detalle al escrito. Leemos, identificamos y resolvemos problemas. Aquí la estrategia metacognitiva es revisar, verificar lo escrito, corregirlo. ¿Cómo vamos? Ya vamos a terminar esta primera parte, de manera que podamos, aquí ustedes tienen otra forma que está planteada por Marín en cuanto a lo que es el escrito. Fíjense, tiene tres partes. Para Marín, la redacción científica tiene tres partes. Ya vieron que anteriormente teníamos leer para el mundo, luego leer para saber, luego leer para escribir, leer para revisar y criticar. Muy bien, ahora tenemos tres etapas en la construcción de la redacción científica: la preescritura, la escritura y la posescritura. A mí me parece que esta clasificación de Marín es esencial para nosotros tener, es más digerible, es más rápida y la podemos comprender. Y trabaja con la metodología que tiene que ver con la introducción, métodos, resultados,
y conclusiones, discusión y conclusiones. Aquí ustedes en la preescritura hacen toda la estructura, anotan esquemáticamente y hacen el proceso anterior, pero de una manera más cómoda, más rápida, con mayor experiencia. En la escritura organizan los párrafos, la estructura, las oraciones, el léxico, la ortografía, y en la posescritura van a revisar. Hay 3 revisiones importantes. La primera revisión, cuando organizamos el texto la primera vez, luego la revisión posterior, donde revisamos todo lo que es la cohesión, la coherencia, la congruencia, que los textos tengan armonía, que no haya interrupción, que no haya tanto uso exagerado de los adverbios, de los adjetivos. Últimas revisiones, ortografía, citas y referencias. Bueno, entonces ustedes, a partir de este momento, es importante que piensen en ustedes van a escribir o tienen un escrito adelantado. Bueno, ¿quién será la audiencia? ¿Cuáles serán esas características de mi texto? ¿Cuál es el género discursivo? O sea, cómo lo voy a escribir y cómo voy a argumentar lo que escribo. Es decir, cuáles van a ser mis autores de cabecera, con quiénes voy a trabajar y cuáles van a ser los puntos, los marcadores a utilizar, es decir, cuáles van a ser los puntos claves acá. Vamos a ver qué dice por aquí. Si han dicho algo más por el chat, no, no han dicho más nada, pero en este momento el amigo Eric tiene una actividad para ustedes. Vamos a poner un Kahoot muy breve nada más, con algo de los contenidos que hemos visto, solo son 4 preguntitas. Y bueno, pues enseguida lo voy a transmitir. Dame un momentito, Frana, déjame lo coloco aquí. Y ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahora ya se ve. Un momentito. Estoy viendo algo. Se quedó un poquito pasmado, no me deja iniciar. Denme un momentito. Ahí va. Lo voy a refrescar. Un momentito. Listo, ahora sí. La idea del Kahoot que les va a presentar Eric es un poco ver cómo vamos con lo que hemos conversado hasta ahora. Es un poco gamificar aquí para ver cómo vamos y no solamente hablar. Claro, lo que les sugiero aquí es que en lugar de, bueno, quiero pensar que la mayoría ya ha notado Kahoot, que no ha usado la pantalla que estoy compartiendo, van a aparecer las preguntas y para que ustedes puedan contestar de una manera pues más dinámica y más fácil, les sugiero que entren a través de su teléfono. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues pueden simplemente escanear el QR que se ve en la pantalla, o bien ir a esta liga que es www.kahoot.it. Si me haces favor de poner en el chat, Frana. Ajá. www.kahoot.it y ahí nada más ponen este código que es 190 1291. Ya están entrando. Ya entró Paula, José Manuel. Vamos a darles un momentito más. Tenemos 3 participantes, anímense. Sí, anímense todos, entren. Aurora, César,
Daisy, María, Fabiana, muy bien, Juan René. Vamos, somos 16, vamos a ver si se conectan al menos 10. Al link que les envié, cuando les salga van a introducir este pin que está aquí, 190-1291. De preferencia desde su teléfono para que en la pantalla puedan ver la pregunta. Vamos a dar un minutito más y si no, iniciamos así. Fran, ¿está bien? Esperemos un ratito, que yo sé que Ok. María va a entrar, María Paula. Perfecto. Ah, no, ya entró. Ajá, ya entró Paula, sí, sí. Paula. Adelante, Eric. Venga, pues vamos a empezar. Son las cualidades del texto. Coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Incoherencia, falta de cohesión e inadecuación. Ortografía y gramática. Párrafos, justificación y métodos. Éramos 6, ¿cierto? Sí. Entonces ya está, ya contestaron todos. Vamos a esperar a que termine el tiempo. Muy bien. Lo mencionó Frana. Coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Todos contestaron correctamente, pero algunos más rápido que otros. Mildred lleva la delantera. Es una característica de la investigación científica. Aborda un problema establecido para llegar a conclusiones claras y precisas. Aborda un problema establecido y el autor expone su opinión. Es un fenómeno producido al transmitir una información. O se compone de un número de páginas y se divide por capítulos. Ya están los 6. Ya están, solamente que no me Tuvimos deja 6 seguir hasta que valientes. acabe el tiempo. Perfecto. La gran mayoría aborda un problema establecido para llegar a conclusiones claras y precisas. ¿Ok? Recordemos que no es un problema establecido donde el autor expone su opinión, porque en un texto científico no damos nuestra opinión, en realidad. Exactamente. Ujú. El siguiente no texto es un ejemplo de incoherencia, falta de corrección, inadecuación o falta de cohesión.
Muy bien. Todos perfecto. Incoherencia. ¿Recuerdas que ese ejemplo donde no se entendía por dónde iba lo que quería decir quien escribió eso, pues es completamente incoherente? José Manuel lleva la delantera. ¿Son requisitos de la redacción científica tener grado académico de doctor? ¿Será un requisito para redactar científicamente? ¿Dominar Word y ortografía? ¿Saber citar y referenciar en APA 7? ¿Dominar el idioma, enfocarse y dedicarle tiempo a la revisión del texto? Perfecto. La gran mayoría acertó. Recordemos que tenemos que enfocarnos, dominar el idioma y dedicarle siempre el tiempo necesario a revisar nuestro texto, o como bien dijo Frana, compartirlo con un par, para que otros ojos puedan detectar lo que tal vez nosotros no vimos a primera instancia. ¿Okay? Saber citar y referenciar en APA 7 no es correcto porque no solamente se usa APA, séptima edición, en los escritos académicos. Recordemos que hay un montón de estilos, de diferentes estilos. APA solo es uno de ellos. Paula en tercer lugar. Juan René. Y José Manuel. Muy atento, José Manuel. Ganó José Manuel. Qué bueno. Bueno, era una prueba sencilla un poco para dinamizar la clase, para que ustedes vayan viendo también cómo se van reflejados y puntualizando eh, en los aspectos más importantes que nos interesa resaltar dentro de este taller. Gracias, Eric. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Tienes alguna duda? Bueno, si no, seguimos. Ahora vamos a entrar en la parte de nosotros hemos seleccionado dos escritos académicos, que es el artículo científico y el ensayo argumentativo, para que sobre la base de ellos podamos realizar el ejercicio. Vamos a continuar. En la redacción científica tenemos un esquema básico. Hay algunas variaciones que se dan de acuerdo a las normativas, a las estructuras que exigen algunas revistas. Pero este esquema fue presentado por primera vez en el Comité Internacional de Publicaciones Científicas y fue de los médicos justamente que fue presentada. Entonces tenemos la introducción, qué problema se estudió, los métodos, cómo se estudió ese problema, con qué, ¿verdad que sí? Los materiales, el con qué, los resultados, cuáles fueron los resultados y aportes, y las discusiones y las conclusiones, es decir, qué significan estos resultados. Viéndolo un poquito mejor, aquí un poquito más amplio, pueden haber tres variaciones. Primero, la introducción, la metodología, resultados y discusión también puede variar como introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, y también puede pedir el resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y literatura citada. Este esquema 2 es el más usado en el contexto científico, por lo menos latinoamericano y caribeño. Veamos algunas consideraciones. Aquí vamos a ser un poco breves porque ustedes van a tener una información. Tenemos dos artículos precisos que están bien estructurados con respecto a lo que tiene que ver con el artículo. Pero revisando un poco qué es un artículo científico. No sé si aparte del que nosotros podamos transmitirla acá, ustedes tienen otra definición, puedan compartirla con nosotros. Es un informe escrito según Day y publicado que describe resultados originales, fíjense, originales de investigación, que debe ser escrito y publicado de cierta forma, definido por 3 siglos de tradiciones cambiantes, práctica editorial,
ética científica e influencia recíproca de los procedimientos de impresión y publicación. Es decir, quiere decir que trae una tradición detrás de lo que es el artículo científico. Arena y otros proponen que es un producto de una investigación desarrollado en el marco de una disciplina del conocimiento, con temática y objetivos rigurosamente delimitados bajo lineamientos teóricos y metodológicos específicos. Entonces, pudiéramos agregar que el artículo científico es una producción inédita, original, según Day, original que le permite, dentro del marco de una disciplina científica, plantearse toda una serie de objetivos, teoría, métodos para divulgarlo, o perdón, para difundirlo frente a una comunidad científica determinada. Hay algunas características que le son propias del artículo científico. Primero, que busca comunicar a la comunidad científica, expone el resultado parcial o total de una investigación, usa un lenguaje formal. Esto es importante que lo consideremos. Formal no significa, vuelvo, insisto, y disculpen que sea reiterativa, pero no es pomposo, es formal. Aquí hablamos del rigor científico, de la comprensión universal, del texto expositivo argumentativo. Siempre les pregunto a mis doctorandos o a mis tesistas, les digo, ajá, ¿de dónde sacaste esta información? Y pareciera trillado, pero siempre debemos preguntar, ajá, ¿por qué dices esto? Bueno, porque yo lo vi. Sí, pero ¿cómo lo argumentamos? ¿Con qué observación? ¿Cuál es la observación sistemática de la esquematización de contenidos? De alguna u otra forma, el artículo científico contempla una estructura rigurosa. Es un escrito organizado que contempla problemas, lineamientos teóricos, métodos, conclusiones, ese esquema básico que les hemos mostrado. Busca apoyo en el conocimiento previo, es decir, revisa antecedentes tanto empíricos como teóricos para poder argumentar su investigación. ¿Cuáles son las partes, la estructura de ese artículo científico? Por cierto, esta imagen que ustedes ven allí difuminada es un artículo científico de Eric, que lo hemos utilizado en los talleres. Debe tener la estructura más común, ahí lo decimos. Debe tener un título, autores, resumen y palabras clave, introducción, método o metódica, o métodos y metodología también le colocan, resultados, discusión y referencias consultadas. Veamos cómo se estructura el título. Con el título siempre hay polémicas y que temprano conversábamos que si el título es pomposo, que si no, que si las palabras, que si puede llevar guiones, que si no, que si puede llevar más de 20, 35, 50 palabras. Vamos a ver qué nosotros hemos colocado en esta oportunidad. El título describe el contenido de manera clara y precisa. Identifica fácilmente el tema para su adecuada clasificación y catálogo y para poder buscarlo. Cuando ustedes tienen un título que es preciso, se puede ubicar de manera rápida en los catálogos, en los repositorios. ¿Okay? Entonces dice que es corto sin sacrificar la claridad. ¿Qué características son más comunes? Bueno, es una explicación suficiente del contenido del artículo, brevedad, que las normas editoriales en ocasiones ponen limitaciones al número de palabras, algunos dicen que son 15, otras que no pueden ser mayores de 20, algunas he leído que piden 12. Inclusión de los términos más relevantes que hagan referencia al objeto del trabajo para facilitar la búsqueda en las bases de datos científicas, y debe ser atractivo y llamativo. Muy bien, no sé si se les ocurren o tienen algunas características que podamos complementar, bienvenidas. Algunas recomendaciones que quizá ya ustedes las han escuchado. Bueno, no pueden ser muy cortos, de manera que quede que no se comprenda qué se quiso decir.
es importante que sean precisos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es muy corto. Influencia de las enfermedades en la educación. Ajá, ¿qué enfermedades? ¿Cuál proceso? ¿En cuál nivel educativo? ¿En cuál contexto? Como ustedes pueden observar, no puede ser muy corto ni muy largo. Cuando podemos decir evaluación de los fosforados y mezcla de fosforados con clorinados en la producción de la lana, en tal, cuando le damos mucha larga y queremos hasta explicar la metodología y decimos a través del estudio experimental realizado en el contexto tal. Entonces, el correcto debería ser fosforados y mezcla con clorinados en la producción de la lana. Ojo, evitar lo obvio, evitar la palabra evaluación, porque eso está dentro del artículo, en los objetivos, en lo que usted ha realizado. No puede decirle a la persona, al lector, todo de una vez. Claro, esto aquí es lo general, porque hay algunas revistas que le van a exigir, no, debe decir evaluación. Como siempre decimos Eric y yo, bueno, usted debe adecuarse a las revistas, porque las normativas de las revistas son a veces bien estrictas en esos aspectos. El título partido es buena opción. Hay personas que les encanta colocar los dos puntos. Por ejemplo, sarcocitiosis bovina, dos puntos, mecanismo en la producción tal en tal sitio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando colocamos los dos puntos, como que la gente comprende, analiza y puede comprender, puede continuar. Sí, en algunas revistas piden las palabras del idioma, así es. Este es otro tema que causa polémica, que son las autorías. Hay, hace poco tiempo, y lo voy a contar porque es la experiencia también que nos une para este taller. Me llama una amiga muy molesta y me comenta que ella está en un grupo donde les asignaron, están haciendo un artículo varias personas y son 4 personas. Y hay una persona de X país, una persona que dice que ella no quiere ser la número 4 porque no quiere estar, no quiere ser et al, que ella quería ser la autora principal. Y cuando hablamos de producciones colectivas, cuando hablamos de producción colaborativa, realmente esto sí importa. Se recomienda el correo electrónico del autor para facilitar una mejor comunicación, incluir el nombre de las instituciones para establecer los nexos correspondientes y el orden de los nombres sí importa. Eric, no sé si tienes algo que comentar con respecto a la autoría. Sí, de hecho sí, APA, por ejemplo, APA 7, hizo algunas modificaciones en la séptima edición de la APA, precisamente para, para que siempre fueran visibles todos los autores que colaboran en un escrito. Por ejemplo, anteriormente en APA 6 se usaba el et al a partir del texto autor en la cita del texto y también en la referencia. Entonces, si tú eras un autor de un séptimo autor o octavo autor, pues ya no te mencionaban en ninguna parte del texto, eras et al. Pero ahora, con la modificación del APA 7, la referencia tiene que llevar a todos los autores. Solamente en el texto se pone et al en la cita, pero en la referencia ya tienen que estar todos los apellidos de todos los autores, hasta 20 autores. Y bueno, entre las consideraciones para la autoría, en estas pautas que pones, que se recomienda el correo electrónico del autor, etcétera, aquí siempre es indispensable que verifiquemos cuál es el nombre específico en el que nuestra afiliación se debe de poner. Es decir, si nosotros vamos a afiliar a una institución, tenemos que ver cómo es que la institución especifica que debe ser incluida en los textos científicos. Y también tenemos que poner mucha atención en cómo firmamos los textos, porque si nosotros hacemos una publicación y, por ejemplo, yo soy Eric Miguel Ortiz Díaz, ¿no? Y en una publicación firmo como Eric Ortiz, en otra como Eric Ortiz Díaz, en otra como Eric Miguel Ortiz Díaz. Entonces, eso al momento de que se indizan en los diferentes índices, como es Scopus,
Web of Science o hasta en Google Scholar, genera diferentes perfiles y al momento, cuando nosotros ya, bueno, los investigadores que ya trabajan para un sistema nacional de investigación, les piden recabar todo lo que han publicado, es un problema, porque en todos lados aparecen con diferentes perfiles, porque se generan por esto, por no tener como un estándar en cómo tenemos, en cómo estamos firmando nuestros trabajos. Listo, gracias, Eric. Ujú. Sí, por eso te decía, porque yo sé que tienes esa experiencia. Gracias. Ajá, dice José Manuel, dice, sobre lo que mencionas, Eric, yo ya hice publicaciones Jiménez, como Jiménez, y ahora estoy usando Jiménez-García. ¿O son dos autores distintos, Eric? Te tienes una pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice, sobre lo que mencionas, Eric, si ya hice publicaciones con Jiménez y ahora estoy usando Jiménez-García, ¿se puede hacer algo o son dos autores distintos? Sí se puede hacer algo, o sea, obviamente en la publicación original, si ya salieron publicadas, así se va a quedar, pero en los índices, por ejemplo, cuando nosotros hacemos como un análisis de nuestra producción científica, los diferentes índices como es Scopus o Web of Science o Google Scholar, te permiten unificar autorías, es decir, puedes encontrar o mencionarle o mencionar ahí mismo en el perfil cuáles son tus trabajos, aunque hayan sido escritos o firmados de diferente forma, pero es como nosotros ayudarle a los índices a que detecten cuáles son los trabajos que nosotros escribimos. Ahorita probablemente no te cause ningún conflicto, pero si en algún momento necesitas hacer un análisis de tu producción, es cuando pudiera llegar ese conflicto, ¿no? Pero bueno, existen ya formas de poder unificarlo. Sí, por aquí hay una pregunta que hace Mildred y es, ¿quién define quién será el autor principal? Fíjate, Mildred, eso lo define quien haya trabajado, quien haya generado la mayor autoría, es decir, el mayor desarrollo. Ahora, si es un trabajo colaborativo, no sé qué opina Eric, pero nosotros, yo lo he hecho y lo hemos hecho por orden alfabético. Nosotros, bueno, yo por Cuando ejemplo lo tengo un hemos hecho equipo, trabajado todos igual. sí, por ejemplo, tengo un equipo con el que normalmente trabajo y quedamos, bueno, independientemente, se supone que todos tenemos que aportar equitativamente, ¿no? A veces uno aporta más, a veces uno aporta menos, pero en nuestro caso nos pusimos de acuerdo en que íbamos a hacer 3 publicaciones y a cada quien le iba a tocar ser autor principal en una, éramos 3. Entonces dijimos, bueno, Ah, así toca excelente primero, idea. así el segundo y así tercero. Por eso lo define el mismo equipo de Sí, trabajo. eso es importante, Mildred, que por ejemplo a mí también me pasa, yo escribo con una compañera, por ejemplo, y a veces ella aparece como principal y luego aparezco yo. Por ejemplo, ahorita ya hicimos un artículo y salió publicado el año 2021 y ella me dice, bueno, ahora te toca, ahora toma la iniciativa tú y yo te apoyo. Entonces ella tomó la iniciativa en el primero, yo complementé y ella es la primera. Y en este yo voy a complementar, ella va a complementar y ella va a ser la segunda y yo la primera. Cuando he trabajado en equipos donde todos hemos trabajado por igual, lo hemos hecho por orden alfabético. Es decir, que en este caso que les comento de una profesora que decidió que ella no iba a estar allí porque por orden alfabético no le convenía porque ella no quería ser et al. Bueno, seguimos por acá. El resumen y las palabras clave. Con las palabras clave por lo general no hay mucho problema, son las palabras que se deducen del mismo título que aparece allí y, y el resumen puede considerarse como una versión en miniatura del artículo. Es el que orienta al lector en la identificación rápida y pertinente del contenido básico del artículo, así como a determinar su relevancia. Comúnmente son 250 palabras. En algunas revistas piden 200. De hecho, en algunas ponencias piden 150, porque lo he vivido. ¿Cuáles son las características del resumen dentro de lo que significa como la visión panorámica del artículo científico?
El resumen expresa de forma clara y sucinta la argumentación, los objetivos, el alcance del estudio, en correspondencia con el problema, métodos principales, hallazgos y conclusiones. Es como la estructura clave que tiene ese texto compacto que no es separado por punto y aparte, sino que es un texto compacto de 250 palabras, ¿no? Sitúa la investigación en tiempo y lugar, tiene un número de palabras máximo y responde a las normas editoriales de la revista. Esto es importante que lo tengamos en consideración. Nosotros podemos tener un resumen que pueda tener 300 palabras, pero si la revista pide 250, debemos ceñirnos a esas normas porque entonces lo van a regresar. Pero hay algo, un elemento importante que he visto en varias ocasiones que la gente no lo acata, y es que este es un párrafo, como les dije, un párrafo, un solo bloque de párrafo que va separado por punto y seguido y que lleva estos elementos que están acá, lleva los objetivos, el alcance, en correspondencia con el problema, métodos principales, hallazgos y conclusiones. ¿Okay? Sobre todo también se evidencia el tiempo y el lugar. Estos aspectos son primordiales para identificar un buen resumen en un estudio. Las palabras clave, entonces, son un conjunto de términos que servirán para registrar el artículo en determinadas bases de datos. Esto es importante que lo tomen en consideración. Cuando vamos a buscar, nosotros colocamos las palabras clave y por esas palabras clave es que encontramos un artículo científico. Serán 3 a 5 que ayuden a la confección del artículo. No escribir abreviaturas o siglas, esto es importante, ni en el título tampoco. Evitar las abreviaturas. Aquí tenemos algún ejemplo del título y del resumen. Fíjense, aquí piden 250 palabras. Fíjense la estructura. Aquí está un ejemplo de este artículo en este resumen. Fíjese, el título tiene aproximadamente como 20 palabras, si las contamos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene abreviatura, pero también tiene la palabra completa, una estrategia de... Sí, tiene 18 más o menos. Tiene el resumen, que el resumen describe algunos aspectos medulares, se fundamentó en la perspectiva constructivista por considerar que en la organización de los procesos se desarrolló con los siguientes objetivos, la metodología fue y las conclusiones fueron estas. Y algunas veces las palabras se llaman descriptores. Muy bien, tengamos también que le llaman descriptores. No todas las revistas le van a llamar palabras claves. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí está otro ejemplo de un artículo en inglés donde ustedes pueden observar, ay, aquí se me fue, bueno, esta fue un capture que me traje de otra lámina y se me quedó el nombre de la universidad. Bueno, el abstract, fíjense, tiene el junto y aquí también, fíjense cómo los autores tienen el número por el resumen que se coloca debajo, por supuesto. En la introducción, fíjense en la introducción, ¿qué es la introducción? Ustedes han trabajado antes con la introducción, han hecho su artículo científico. Yo quisiera que me dijeran en el chat quiénes ya han escrito artículos científicos o quiénes no han escrito.
no he escrito, sí he escrito. Franay, ¿podría hacer una pregunta? Ajá, dígame, adelante. En algunas revistas, por ejemplo, te piden que al elaborar o identificar las palabras clave, keywords, te bases en un tesauro. ¿Qué recomendación tendrían al respecto? ¿Es mejor utilizar un tesauro o uno la libertad de elegir las palabras clave? Sí, ¿Me permites contestar, Juana? sí, sí, adelante. Este, siempre se recomienda el tesauro porque el tesauro, para que no sepas, es como mm, un listado de palabras. Todos los tesauros, la gran mayoría son especializados en un área del conocimiento. Entonces, por ejemplo, un tesauro de medicina, pues va a tener puros términos médicos y en el cual, o sea, están los términos simples y los términos controlados, por así decirlo. Entonces, para un escrito científico siempre hay que usar los términos controlados, porque es como la mayoría de los médicos van a buscar, hablando por ejemplo en el área médica, eh, si tiene descriptores con términos controlados del área de la medicina, los médicos investigadores van a buscar con esos términos. Son los mayormente usados y más que nada son los que internacionalmente están aceptados. Entonces, muchos de esos términos controlados, así lo busquen en China o está en Latinoamérica, van a llegar a lo mismo. Entonces, es por eso que se prefiere usar términos controlados a términos simples. Ahora, no todas las áreas o no siempre vamos a encontrar tesauros disponibles para cualquier tipo de área del conocimiento. Muchas veces yo he intentado buscar tesauros sobre por ejemplo, sobre bibliotecas y no he encontrado. En ese sentido, pues nada más hay que buscar, puedes hacer una búsqueda muy simple o muy general en Google. Bueno, otra cosa que yo recomiendo es encontrar antes, perdón por cambiar de idea, pero la verdad es que una forma, y también sirve para la búsqueda de información. Si tú encuentras un documento que está muy, muy apegado a lo que tú quieres decir o lo usaste para fundamentar tu trabajo y va muy con la línea de lo que tú estás escribiendo, de ahí fíjate qué términos están usando ellos. Entonces ahí vas a conocer ciertas palabras que tal vez digas, oh Dios, esto tiene que ver con lo que yo estoy escribiendo y no lo tenía en cuenta. Entonces, muchas veces los buscadores, ya lo veremos un poco más adelante, los metabuscadores también tienen esta opción de poder filtrar por palabras clave y tienen como su banco de palabras clave. Entonces, siempre que revisen un documento o que encuentren un paper que les haya llamado la atención, revisen siempre qué términos tiene y con base en esos términos ustedes también pueden hacer nuevas búsquedas o también los pueden usar para su propia descripción de su documento. Gracias, Eric. Adelante. Pero por aquí seguimos entonces con, ay, ya va que se me fue, ay, con la introducción. Ya tenemos el título, el resumen, palabras claves, la introducción. La introducción responde siempre a las preguntas, ¿por qué se ha hecho este trabajo? Porque es importante, describe el interés que tiene el contexto científico del momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y qué aspectos no dejan claro. Entonces, no debe ser muy extensa y puede beneficiarse de lo expuesto en la revisión más reciente sobre el tema. Entonces, es importante que nosotros en la introducción tengamos en cuenta el propósito del artículo, la importancia que reviste ese artículo para el tema, para comprenderlo, para la solución del problema, o depende del contexto sobre el cual gira el artículo, el conocimiento actual del tema. Entonces, la introducción es eso, es justamente aquel texto que les permite al lector enterarlo sobre lo que va a encontrar allí. Muy bien, qué importancia tiene el tema, para qué sirve, hasta dónde ha llegado el estado del arte, qué marca la diferencia del artículo que está escribiendo. Esto es la introducción y la introducción lleva un texto conductor, un hilo conductor que le permite hilvanar las ideas de manera que el autor se enganche, perdón, el lector se enganche, se enamore de su trabajo y quiera continuar leyéndolo.
Métodos y materiales. En los métodos y materiales responde a la pregunta ¿cómo se ha hecho este estudio? Es decir, tiene un orden lógico de descripción suficiente para repetir la experiencia o contextualizar lo abordado. En este métodos y materiales, aquí colocamos, por lo general, algunos colocan el tipo de investigación, el enfoque, el paradigma, el cómo hizo el abordaje de la comunidad, de los sujetos participantes o de la muestra. En los resultados viene, aquí se incluyen, bueno, algunos espacios científicos incluyen tablas, figuras, algunos solamente permiten las tablas, nada más, no permiten gráficos de, por ejemplo, de tortas, sino que le dan específicamente cómo deben ir, están las plantillas preelaboradas de cómo deben colocarse los resultados. Entonces, como las plantillas por sí mismas, o mejor dicho, los cuadros, los gráficos, no hablan, entonces es importante que usted allí utilice la expresión claramente de los resultados, deben ser coherentes, comprensibles, deben cumplir dos funciones, expresar resultados y presentar evidencias o argumentos que los apoyen. Fíjense que uno de los elementos que no permite que que un artículo sea aprobado es que no tiene evidencia, que no tiene el argumento necesario para poder eh, expresarse los resultados. A ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, ya nos quedan 17 minutos. Entonces, las orientaciones para elaborar los resultados. Esto es a grosso modo, esto es a manera general. Los resultados deben poder ser vistos y entendidos de forma clara y rápida. Se sugiere que su elaboración comience por la construcción de las tablas, las figuras, y solo posteriormente redactar un texto pertinente en función de ellas. Se estila que el primer párrafo de este sea utilizando para resumir de una frase concisa, clara, directa, el hallazgo principal del estudio. Por lo general, solicitan un texto introductorio. Ese texto introductorio le permite a usted hablarle al lector acerca de qué va a encontrar allí. Aquí tenemos un breve ejemplo de un resultado referente a la diferencia de proporciones entre las épocas. Aparece la tabla número 1, está la tabla, está el título de la tabla, está reflejado y bueno, debajo debe aparecer la fuente también. La discusión. La discusión es cuando nosotros ya, al finalizar, ya hemos colocado los resultados, la mayoría de los profesionales y lectores irán después a leer el resumen. A pesar de que los expertos recomiendan que tras leer el título, lo primero que hay que leer es el método o metódica. Es la sección más compleja de elaborar y organizar. La discusión, para esto se debe hacer o consideraciones finales o consideraciones con la respuesta a la pregunta en la introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas, es decir, con el argumento de lo que usted encontró allí, debe estar relacionada con los objetivos o propósitos planteados. Escriba esta sección en presente. Estos datos indican por qué los hallazgos del trabajo se consideran ya una evidencia científica. Fíjense que la discusión de resultados es cuando ya llegamos a las consideraciones, es aquella hilvanación que hay entre los resultados y los objetivos, incluso las comprobaciones de las hipótesis cuando sea ese el caso. Se evite sacar más conclusiones de las que los resultados permiten, aunque sean menos espectaculares que las esperadas o deseadas. Bueno, luego vienen las referencias, que todo va a ir de acuerdo a la normativa exigida por la revista, recoge los trabajos anteriores que el autor cita como precedentes. Es importante que dentro de las referencias estén todas aquellas referencias que usted citó en el texto, no aquellas que no citó. A veces tenemos la costumbre, bueno, yo a veces he tenido ese desliz que coloco información que la tomé y no la cité en el texto. Entonces eso dilata la aprobación del artículo para la revista, porque se lo regresan y le dicen, hay citas que no están en el texto, hay referencias que no están en el texto, y piensan que es que de repente se nos ha olvidado colocarlas o qué sé yo. Entonces, salvo casos de publicaciones de gran relevancia histórica, las citas deben ser recientes y evidenciar el estado del arte.
Hay autores, por ejemplo, Fidias Arias, el profesor Fidias Arias de acá de Venezuela, él dice que eso es falso, eso de los 5 años de vigencia, pero en las revistas lo exigen, a menos que sean los pioneros de la sociología, los filósofos griegos y nosotros vayamos a hacer alusión a ellos. Aquí nada más una precisión sobre referencias. Adelante. Ya en la segunda parte del taller, en la siguiente semana, ya veremos más puntualmente cómo poder hacer citas y referencias de manera correcta, pero Así es. aquí en lo que tiene que ver con en la redacción científica, y les digo como un tip, yo he platicado con revisores y muchos de ellos, lo primero que hacen cuando les llega un escrito es irse a las referencias. O sea, antes de ver, lo primero que ven es las referencias. Si sus referencias no son de artículos científicos, vienen de blogs, desde ahí rebotan el escrito. Entonces, sí se le da mucho peso a las referencias porque es de donde viene lo que tú estás escribiendo. Si tus Así es. referencias vienen de trabajos basura, se da por entendido que tu trabajo también es basura. Si tus referencias vienen de trabajos de calidad y actuales, entonces sí, vale la pena leerlo. Ujú. Así es. Bueno, y en los otros escritos académicos, recuerden que están las tesis, tesinas, están las monografías, están las tesis de grado, están los trabajos especiales, pero nosotros seleccionamos el ensayo argumentativo, porque es otro de los géneros de trabajo, otro tipo de escrito académico que es muy usado en el ámbito de la comunidad científica. Porque un ensayo argumentativo es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Fíjense que un ensayo argumentativo, el meollo del ensayo, o mejor dicho, el foco central está en el argumento que utilizamos. Y ese argumento no solamente es discursivo, sino también con el apoyo en los antecedentes teóricos y empíricos ante el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor, es decir, un ensayo argumentativo siempre va a contener elementos de un ensayo expositivo, ya que necesita explicar su posición frente a una determinada problemática o tema. El autor, mediante conceptos expuestos coherentemente, intentará justificar y demostrar sus razones. Es importante que la posición sea sustentada y no un capricho o subjetividad o puros juicios de valor. No, debe ser sustentada, argumentada con un lenguaje académico. Así vayamos a ir en contra de una teoría o de alguna tesis o de algún autor o de algún paradigma. Nosotros debemos conservar el lenguaje científico académico. Debe tener un objetivo, a pesar de que no es un artículo científico que va a llevar métodos, que va a llevar todo en proceso, sí debe contemplar un objetivo y un proceso de indagación. Por lo general se sustenta en revisión de literatura, se representa sobre la base de una revisión documental, sobre la base de algún tipo de técnica que se empleó para poder llegar al ensayo argumentativo. El argumento lo da tanto el discurso del autor como también el tipo de referencias, de fuentes que él revisa para complementarlo con su posición frente a un tema. Entonces el ensayo argumentativo debe ser coherente, ser preciso, ser, por supuesto, llevar un hilo conductor, una secuencialidad que va desde el inicio, el desarrollo, la etapa cumbre, donde nosotros contradecimos, criticamos, apoyamos, fijamos posición y, por supuesto, el desenlace o el cierre de el tema que tiene que ver con el ensayo argumentativo. Aquí tenemos algunos de lo que puede ser el paso a paso, ¿no? De la estructura del ensayo argumentativo. Primero debemos elegir el tema. Nosotros decidimos que vamos a trabajar sobre la violencia de género en el estado Barinas, Venezuela. ¿Sí? La violencia de género del estado Barinas, Venezuela. Entonces vamos a documentarnos sobre ese tema para poder generar la temática específica. Luego hacemos un esquema, ese esquema por lo general
se hacía en lápiz y papel, también todavía lo pudiéramos hacer, pero también lo podemos escribir en la computadora, hacer un borrador, revisarlo para entonces comenzar la construcción del ensayo. Esto es la etapa previa, la elección del tema, la documentación, el esquema, el borrador y la revisión, para ir luego entonces a la estructura del ensayo, que comienza con una introducción donde le decimos a los otros del qué vamos a hacer allí, por qué lo estamos haciendo, cuál es la importancia de esa temática, qué va a encontrar en ese ensayo, y luego viene el desarrollo y los argumentos, qué nos hace fijar posición frente a cómo fijamos ese argumento, cómo lo hacemos y por qué fijamos posición de alguna manera, crítica, contraposición, cómo lo estamos haciendo para luego generar una conclusión. Entonces tiene tres momentos clave dentro de la estructura que debemos considerar. Entonces la intencionalidad del ensayo argumentativo es transmitir todo lo que conoce sobre un tema y cómo éste se argumenta en la teoría, la filosofía y la praxis educativa. Entonces, claro, esto cuando es del ámbito educativo, pero también puede ser de cualquier otro entorno académico. En todo esto, la argumentación juega un papel importante, porque la argumentación es justamente tener los fundamentos para hablar de un tema. Entonces es una estrategia escritural que permite expresarnos, colocar no solamente la opinión, sino el argumento, persuadir al otro, y nos fundamentamos por supuesto, en la teoría, nos argumentamos no solamente sobre la base de puro la contraposición o la controversia, sino también en el desacuerdo, en la crítica, en la polémica hacia el tema, en el conflicto de intereses. El argumentador adopta una posición sobre el tema. Aunque las opiniones sean discutibles, el objetivo perseguido por el argumentador consiste en valorar esas opiniones. Se suele decir que el objetivo es convencer, cuando se utiliza sobre todo la razón, y persuadir cuando se trata de obtener su atención con el sentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una línea muy delgada entre el argumento y la subjetividad, entre el argumento y el tratar de convencer frente a una temática. Por ejemplo, cuando se escribe sobre temas que tienen que ver con el aborto, el consumo de drogas, que tiene que ver eh, con la comunidad sexodiversa, aquellas cuestiones que tienen que ver con educación ambiental, con los valores. Entonces nosotros queremos fijar posición y mostramos nuestro mundo frente a los demás. El ensayo argumentativo además también permite desde una visión expositiva, que esa es la otra parte que quería dejarles por aquí, que es una plantilla con un ejemplo de argumentación que nos permite a nosotros visualizar algunos elementos para poder hacer el argumento. Puede ser por autoridad, puede ser a favor, puede ser en contra, puede ser por una experiencia personal, donde nosotros podemos, por ejemplo, hay una colega que tuvo una vivencia muy espiritual a partir de la situación del COVID en su familia. Y ella eso lo ha sistematizado y lo ha convertido en un artículo. Y para ella el argumento más fuerte que hay es su vivencia, es decir, la vida. Ella está viva gracias a ese apego, a esas creencias que ella y su familia tenían y tienen. Entonces, bueno, es justamente eso, los invitamos a construir, a empezar con ánimo. Yo de verdad veía que estaba súper larga la presentación, se nos pasó el tiempo volando, ya van a ser casi las 10 de la noche, y hemos logrado en este tiempo presentarle los momentos específicos que vamos a visualizar, y luego Eric, la semana que viene, va a hablarles de ese complemento necesario que son las normas APA y el gestor Sotero. Entonces los invito a iniciar la elaboración de su escrito, a desempolvar, como les dije,
un escrito que tengan en casa o que tengan en su computadora y a trabajar para ver qué podemos adelantar con un escrito académico. El amigo Eric, lo voy a dejar de nuevo con Eric porque Eric les tiene otro juego por allí. Bastante rápido, Fran. Ya lo Sí. tengo aquí listo. Un momentito. Aquí está. Nada más para cerrar. Aquí Ha está. escrito en microbiología, Vianelli. Qué interesante. Sí, las revistas tardan mucho. Algunas revistas tardan hasta un año para dar respuesta. Lo colocó por aquí. Ah, au, au, au. Todavía no compartes. Ah, yo solo he realizado trabajos de grado, nunca he redactado para una revista científica. Bueno, anímense. Ahora sí, hay 10 personas, se pueden animar a ingresar al Kahoot. Vamos a esperar a ver si se conectan al menos 6. Sí. Adelante. Yanelis, muy bien. Indra. Magdi. Aurora. Juan René. Uno más. Listo. ¿Iniciamos, Fran? Sí, adelante. Dale. Es el esquema básico para la redacción científica. IMRIT. ¿Recuerdan qué significa IMRIT? Introducción, metodología, resultados y discusión. Título, resumen, introducción y metodología. Título, abstract, justificación y conclusión. Introducción, método, resultados y bibliografía. ¿Qué dice la gente? Solamente dos respuestas, no puede ser. Y estaba por ahí la pista, que era IMRIT, nada más era introducción, metodología, resultados y discusión. Es el esquema mayormente utilizado para la redacción científica. Muy bien, José Manuel. Un verdadero falso. Es uno de los objetivos de la revisión por pares. Prevenir la publicación de trabajos malos, filtrar aquellos estudios que provienen de ideas pobres o han sido deficientemente planificados o ejecutados. Tiempo. Muy bien, recuerden, precisamente ese filtro es de la revisión por pares es lo que garantiza la calidad en los escritos académicos. Y es por eso que muchas revistas que no pasan por este esquema de revisión, pues no se consideran con esa validez, ¿ok? Porque no hubo un par que lo revisara. Son características del resumen. Evidenciar los métodos y materiales implementados en la investigación. Proporcionar información sobre los autores. Falso, estas no son características del resumen. Muy bien. Y por último, son preguntas a las que responde la introducción.
Perfecto. ¿Por qué se ha hecho este trabajo y por qué es importante? Son dos de las preguntas a las que responde la introducción. Paula, tercer lugar. Yaneli, segundo lugar. Y José Manuel en primer lugar. José Muy bien. Manuel ganó hoy todos los, se llevó el Kahoot. Muy bien, bueno, hoy hemos llegado al final de nuestra clase. Esperamos que en el chat nos coloquen sus impresiones, qué les ha parecido. Y mañana, por favor, mañana revisen el campus, que van a encontrar el video de la clase, van a encontrar la guía, van a encontrar el foro, van a encontrar el material ya para que comiencen a trabajar en la asincronía. Y como les dijimos, por favor, saquen su escrito, aquel escrito que tienen por allí iniciado para que nos rinda más la semana. Y si alguien quiere comenzar desde cero e iniciar el escrito, pues adelante. Por aquí dicen feliz noche, pareció buena la clase, mucha información interesante y los juegos fueron divertidos. Gracias por la información, muy valioso, gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Eric, también. Gracias, Fran. Seguimos Siempre, atentos. Nada más para terminar, no sé si ya todos aquí pudieron entrar al aula virtual. Porque, bueno, Frana, perdón, en Telegram, creo que todavía hay gente que no ha logrado ingresar. Bueno, es Frana quien tiene contacto directo con UCB, SV. Entonces, Frana, nada más aquí, pues, para saber, ¿ya todos deben tener su usuario y contraseña? me lo deja. Ok, Pero ya le pasé eso a la profe y sí sé que varios ya ingresaron. Mildred ok, creo que también había ingresado ya, ¿verdad? perfecto. Entonces vamos, pues resolviendo particularmente con cada caso. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias. Pasen feliz noche y nos vemos. Por favor, reserven el lunes 26. El lunes 26 tenemos el encuentro con Eric para trabajar normas APA No se y lo pierdan, SOTER. la verdad no es presunción, pero realmente esa clase les va a ahorrar muchísimo tiempo, no solamente en, pues tal vez en el escrito que vayan a desarrollar ahorita, sino en cualquier escrito que posteriormente puedan ustedes realizar y va a cambiar su forma de ver cómo se cita, cómo se referencia. Si antes le dolía la cabeza, van a ver que no va a ser ahora de esa forma, van a ver que es muy, muy fácil y sobre todo cómo poder tener una mejor organización de todo lo que vamos consultando. Entonces, tiene muchos beneficios el uso del gestor y bueno, los espero entonces el 26, martes 26, para pues abordar este interesante tema. Bueno, pasen feliz noche, cuídense mucho Hasta y a luego. partir de mañana nos vemos en el campus. Bye, bye. Bye, Eric, nos comunicamos. Bye. Hasta luego, buenas noches.